Hoy en Enfoque Nueva Inglaterra discutimos los resultados de las preguntas que aparecieron en la boleta electoral de Massachusetts. Además, el país decidió y Donald Trump va a regresar a la silla presidencial. Lo analizamos. También le damos esta tarde una mirada a los resultados de los comicios en Puerto Rico y los principales retos que una vez juramente la nueva gobernadora va a enfrentar. Con esto y mucho más, comenzamos. Enfoque Nueva Inglaterra comienza ahora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias siempre por sintonizar otra edición más de Enfoque Nueva Inglaterra. Ya las elecciones presidenciales son historia. El país ya decidió su futuro por los próximos 4 años y podemos hablar de resultados, incluyendo las 5 preguntas que aparecieron en la boleta electoral de Massachusetts. Vamos a repasar a continuación algunas de ellas. Aquí ve en pantalla. Vamos a comenzar con la pregunta 1, porque la misma buscaba un sí para llevar a la legislatura la figura de un auditor y como lo estamos viendo en pantalla, por supuesto, ganó el sí. Veamos ahora la pregunta 2. Mientras tanto, esa buscaba un sí, en este caso para eliminar la prueba MCAS de todas y cada una de las escuelas locales. Sí, evidentemente lo vemos en pantalla, ganó el sí. Vayamos a la 3, porque la intención de esa pregunta era crear un sindicato para los choferes de Uber y Lyft e igualmente obtuvo la respuesta del electorado basado en un sí. Con la 4ª pregunta se buscaba un sí para legalizar las drogas psicodélicas, entre ellas, como lo ve, los hongos terapéuticos. En esa ganó el no. Sin embargo, la 5ª y última pregunta buscaba un salario mínimo para empleados que cobran hoy por hoy propinas, pero el electorado decidió que no. ¿Qué opinan los ciudadanos de estos resultados? Vamos a escucharlos. Lo ideal era que no lo eliminaran porque se trata de la preparación de los alumnos durante el tiempo escolar. Y creo que esa sería una buena referencia de que realmente aprendieron. Estoy entre las dos. Parte pienso que sí, tiene razón él, mucho estudio durante todo el año como para después que le den más. Y por otra parte, pues también es bueno los exámenes para que los niveles. La verdad no estoy de acuerdo con que lo hayan eliminado porque bajaría totalmente la calidad de los estudiantes. Si en estos momentos ha bajado, imagínate si le quitan. Ahí escuchábamos un poco de cómo reaccionan, ¿no?, los constituyentes de Massachusetts a lo que fueron algunas de esas preguntas, particularmente muchas de esas respuestas escuchábamos planteamientos con respecto a la pregunta de los MCAS. Vamos precisamente a analizar, a discutir un poco con mayor detalle las preguntas que aparecieron en la boleta y lo que fueron los resultados de las mismas. Y para eso esta tarde nos acompaña el representante Frank Moran, un rostro muy conocido, por supuesto, para esta edición. Muchísimas gracias en primer lugar, representante, por estar con nosotros. Gracias, José, una y otra vez. Vamos a comenzar en el mismo orden que aparecieron esas preguntas en la boleta. Vamos a comenzar con la pregunta 1, donde ganó un sí para que se coloque la figura de un auditor en la legislatura. Deme su reacción como legislador a esto. Recuerdo que cuando hablamos usted no necesariamente veía esto con buenos ojos. Ya es una realidad. ¿Qué va a pasar ahora? No, claro, ya los votantes votaron, pero tú sabes, José, que ya la legislatura ya publica gran parte de lo que solicita el auditor. Y creo que esto es más una cuestión de ganar puntos políticos que un esfuerzo de fe por la transparencia. Yo creo que por eso es que existen las separaciones de poderes, ¿no? El cuerpo legislativo, el cuerpo ejecutivo. Yo creo que otro cuerpo que es electo, tener un poder de decirle al presidente de la Cámara de Representantes a quién tú tienes que poner a cada persona, en qué comité, qué va a ser el presidente de cada comité. Yo creo que eso ya está separando los poderes. Y para mí esto es más algo de ganar puntos políticos que de un esfuerzo de fe por la transparencia. ¿Usted entiende que esto choca con la Constitución, como lo han dicho muchísimas personas, incluyendo un abogado experto en derecho constitucional que sobre este tema habló en estas ediciones con nosotros y nos dijo que era una movida totalmente errada en términos de derecho y que si la llevaban a un tribunal iban a perderla? Oh, absolutamente, ellos van a perder. Como te digo, esto es algo para ganar puntos políticos. El auditor sabe que esto es ilegal, que ellos no pueden hacer eso, ella no puede hacer eso, pero ella lo que quiere ganar es puntos políticos por algunas razones personales. Pero al final del día las personas votaron y cuando vaya al tribunal, recuérdate que hay separaciones de poderes. Por eso usted existen. Dice cuando vayan al tribunal, la legislatura nos puede dar usted la primicia. ¿Está planteando ya presentar un recurso para revocar esto? ¿Lo están considerando?
No te sé decir exactamente, pero todas las opciones están ahí de lo que vaya a pasar en el futuro. Eso a veces automáticamente pasa también porque cuando tú tienes separación de poderes y quieres tratar de hacer otras cosas que no está en la Constitución, automáticamente está violando la ley constitucional y desafortunadamente llega a una situación donde se pierde mucho dinero de la gente por algo que sabemos lo inevitable. O sea que podría pender de un hilo el futuro de esta victoria. Oh, absolutamente, absolutamente. Todos los expertos lo han dicho, la ley lo dice también. Rápidamente vamos a movernos, profesor, porque son 5 y queremos abordarlas todas. La pregunta 2, el MCAS ganó. ¿Cómo lo ven ustedes en la legislatura? ¿Entienden que esto es un paso en avanzada por la educación local? Yo te voy a decir eso. Para mí me preocupa un poco, porque imagínate que es 305, tengo mucha duda, porque van a haber sobre 351 ciudades, van a tener 351 métricas separadas para medir el éxito de los estudiantes. Para mí eso es muy preocupante para mí. Tú sabes que en el estado de Massachusetts hay 70,000 estudiantes y solo un porcentaje no hacen bien en la MCAS. Eso quiere decir que no tenemos un problema de educación. Somos primero en educación en el país entero y sabemos que no tenemos problemas con nuestra educación a los niños. Hay como te digo, un porcentaje de 70,000 estudiantes tienen problemas con el MCAS. Yo creo que esto pasar es muy alarmante y también muy preocupante. Pregunta 3, buscaba un sí para crear el beneficio de unionarse a los miles de choferes y conductores de compañías como Uber y Lyft. ¿Esto ustedes entienden también es un paso de avanzada? Contrario a la respuesta que me ha dado de las primeras 2 preguntas, ¿entienden que debe respetarse ese derecho e interés de unionarse a estos conductores? Absolutamente. Tú sabes, José, yo no sé si tú sabes que esta es una de las piezas legislativas mías que yo propuse en la Cámara de Representantes, esta sección, que le da derecho o opción a los choferes de Uber y Lyft para que tengan representación y una voz que aboguen por ello. Claro. Tú sabes que Uber y Lyft es una compañía multimillonaria y entonces todos los años, todas las semanas, todos los meses, los choferes ganan menos y menos y menos y tienen menos beneficios. Esta propuesta lo ayudará a formar una unión si eso es lo que ellos quieren. Pregunta 4, un sí buscaba para sustancias psicodélicas como lo son los hongos, y pregunta 5 buscaba un sí, en este caso, para propósitos de impulsar el salario mínimo en empleados que cobraban propina. Hablamos una vez con usted sobre esa última pregunta y usted al final asumió una posición en contra por lo que podía representar y ganó el no. Así que podemos entender que hay muchos comerciantes que a juicio de usted se salvaron. Claro que sí, claro que sí. He escuchado a muchos trabajadores de restaurantes en mi distrito que se oponen a esta idea. Y por eso yo abogué en contra de esto, porque sabemos que esto no va a beneficiar a los trabajadores. Y muchos de ellos son personas que se parecen a nosotros. Sin embargo, la pregunta 4 llamó la atención, y ya con esto cerramos, el representante, el que instituciones hospitalarias como el UMass y el Hospital General de Massachusetts hicieron planteamientos directos en favor de que se impulsara y se le permitiera un pase al sí a esta pregunta. No fue así, la gente votó no. ¿Ustedes en la legislatura de forma paralela estarían analizando canales de posibilidades para impulsar algo parecido cuando la clase médica en su mayoría está recomendando que es algo efectivo? Hay muchas diferencias en la legislatura. Yo soy uno de ellos que no creo todavía, porque tenemos que poner muchas instrucciones para que no haga abuso, ¿no? Claro. De esta situación. Como estaba ahora mismo sometida esta pieza, esta boleta, yo no estaba a favor de ella, de verdad, porque tenemos que poner matrix para que no haga abuso. Importante siempre la métrica. Bueno, representante, muchísimas gracias por haber estado con nosotros para el beneficio de nuestra audiencia. Gracias, José. Amigos, regresamos con más de esta edición porque sin duda es mucho lo que se puede discutir en materia y en relación a la victoria de Donald Trump en las urnas y por supuesto la composición final que va a tener ese Congreso, esto luego de las elecciones del pasado martes. Vamos a comenzar el diálogo y lo hacemos con el analista y profesor en ciencias políticas Carlos Robeló, a quien le damos las gracias por acompañarnos esta tarde, profesor. Mucho gusto en verles. Su primera reacción a lo que fueron los resultados en estas elecciones. En el caso de usted, ¿le sorprendieron?
Hasta cierto punto me sorprendió que poca gente salió a votar comparada al 2020. Yo esperaba que por lo menos se llegara a acercar a la votación del 2020, pero disminuyó mucho, lo que hizo evidentemente que le favoreciera a Donald Trump. Ha surgido la información de que el voto latino fue un rol bastante importante en la victoria de Donald Trump en un momento dado de esta contienda y de esta campaña que llegó, por supuesto, a su fin. Se habló de que los latinos le iban a dar posiblemente la clave de la victoria a Harris, pero se viró la tortilla. ¿Fue un voto de castigo? Yo creo que fue un voto de bolsillo. Mucho hispano como afroamericano que votó por Trump lo hizo a través de su condición económica. Sabemos que a muchos le ha afectado los costos de vivienda, de renta, los alimentos, situaciones que prácticamente eran parte de la herencia de Joe Biden y la administración de Kamala Harris. Entonces la gente votó con eso en mente, ¿no? Hay un choque de ideas, ¿no? Y de intenciones, porque si bien es cierto que Trump llega nuevamente a la Casa Blanca gracias en parte al voto latino, no es menos cierto que una de sus principales promesas es en sus primeros días y semanas de gobierno hacer una deportación masiva. Es una de sus promesas, ¿no? ¿Cómo chocan estos dos planteamientos y a su entender qué debe estar ocurriendo en esas primeras semanas y meses de Donald Trump alrededor de la materia migratoria? Bueno, uno podría decir que esto es contradictorio, ¿no? ¿Cómo es que los latinos se alinean con Trump y lo eligen? Y por otro lado está el asunto migratorio. Una respuesta sería que el tema migratorio no es el más importante para toda la comunidad hispana, ¿no? Sino que hay otros temas, como es el tema evidentemente económico, el de la inflación, como también podría ser el tema de la educación, que son temas que pues son más importantes, el de la vivienda. Algo clave en esto ver también que esta situación de Trump de parte de su campaña de deportar es algo que muchos hispanos lo apoyan, ¿no? En primer lugar vemos la situación de los venezolanos que llegan, reciben permiso de trabajar y para muchos hispanos eso se consideró injusto. ¿Por qué? Porque hay gente que está aquí desde hace mucho tiempo y no ha tenido la oportunidad de tener documentos legales para trabajar. Entonces existía eso del efecto venezolano. Por otro lado, también hay que Trump, al ser reelecto, le da la pausa ahora a él de hacer una reforma migratoria, ya que es esencial para que esto de una u otra manera se solucione o se mejore. Y a eso quiero ir, porque a diferencia de la administración de Biden, estamos hablando de presidencia y dominio en ambas cámaras legislativas. Y no menos importante, profesor, ¿por qué no incluirlo? Dominio de los jueces conservadores en el Tribunal Supremo. ¿Podríamos estar hablando de un superpoder de Donald Trump a la hora de presidir esta nación que le lleve, como usted dice, a impulsar efectivamente la causa de la reforma migratoria que tanto se ha prometido por parte de su partido? Una reforma que sea fuerte con la inmigración ilegal. Exacto, que va a incluir la protección de la frontera, como al mismo tiempo ligar con la complejidad de la gente que ya está aquí desde hace muchos años. Trump, evidentemente, fue electo en una coalición, hay que ver eso. Recibió el voto popular, que es algo que me sorprendió a mí mucho. Entonces, prácticamente él ha recibido un mandato que debe de ejecutar, que va a incluir muchos temas que él había prometido de campaña, y hay que ver, pues, en qué manera esto se va a llevar a cabo, el proceso, cuál va a ser su equipo de trabajo. Sabemos que la administración del 2016, mucha gente que él nombró a los diferentes departamentos, después le dio la espalda y ahora pues él tiene más experiencia y va a evitar que esos directores de departamentos, pues secretarios, sean más leales a él, ¿no? ¿Deben temer los inmigrantes indocumentados a lo que van a hacer esas primeras semanas y meses del presidente Donald Trump basado en sus amenazas? Evidentemente, yo creo que todo depende de las ciudades, de los estados donde vivimos, ¿no? Hay estados que son más amigables al sentimiento inmigrante, donde hay otros que son más agresivos en rechazar al inmigrante. Entonces hay que ver eso. Por otro lado, va a haber un proceso, ¿no? Hablaron de deportar 11 millones. Eso es algo colosal que no se puede hacer de la noche a la mañana. Él habló de comenzar con las personas que han violado las leyes a través de crímenes. Entonces habría que ver ese proceso. Para eso necesita un equipo muy fuerte que en este momento no existe.
Entonces habría que ver todo ese proceso. Profesor, dos preguntas. En primer lugar, basado en los resultados de estas elecciones, ¿usted entiende que la base del Partido Demócrata y el Partido Republicano se quedó igual, creció o se quedó por debajo de las expectativas en estas elecciones? Esa es la primera pregunta. Bueno, la base del Partido Republicano creció evidentemente a precio de los demócratas, ¿no? Y ahí vemos el voto hispano, el voto afroamericano que le dio la espalda a los demócratas, donde años pasados había sido un voto leal. Eso es crédito de Donald Trump. El segundo punto es el voto de la mujer, que no se manifestó de la manera que se esperaba. El tema del aborto no fue el tema que le dominó a la mujer para ir a votar. Entonces hay que ver que muchas mujeres votaron por Trump a pesar de que se creía que iban a votar por Kamala Harris. Nos queda un minuto de conversación, profesor, y me parece importante preguntarle qué lecciones debe aprender el Partido Demócrata de estas elecciones para cuando vuelva al ruedo de otro proceso eleccionario quizás se desempeñe de una mejor forma. Una de las cosas que yo pienso que el Partido Demócrata siempre ha pensado que tiene garantizado el voto hispano y tiene garantizado el voto de los afroamericanos. Eso ya es historia. Tienen que ganarse el voto de estas minorías con propuestas que le beneficien a esta comunidad y no solo promesas que no se llevan a cabo, ¿no? Profesor Carlos Roveló, como siempre un gusto. Muchísimas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy. Un placer como siempre. Gracias. Amigos, regresamos para hablar de las elecciones en Puerto Rico, unas en las que se terminó haciendo historia. Jennifer González Colón logró alzarse con la victoria, pero el Partido Independentista también colocó a su candidato en el segundo lugar de la contienda con más de 300,000 votos. Vamos a analizar un poco lo ocurrido en la isla. Con nosotros esta tarde se encuentra Luis Daniel Dávila Pernas, quien es analista político, pero también es presidente del Partido Demócrata en la Isla del Encanto. Licenciado, en primer lugar, gracias por estar por primera vez con nosotros. Saludos, un placer acá con todo el público. Su análisis y su reacción inicial a lo que fue este resultado, ¿le sorprendió? No me sorprendió. Yo creo que se llevó una campaña ¿verdad? Muy efectiva. Creo que esto es una elección histórica donde se estaba dando, ¿verdad? Una amenaza a lo que es la unión permanente entre Puerto Rico y los Estados Unidos, sectores antiamericanos que estaban tratando, ¿verdad?, de adelantar una ideología que ciertamente no es compartida por la población, y lo que vimos en el resultado fue que mucha gente salió de líneas partidistas y votaron en contra de ese movimiento, y ese es el resultado que estamos viendo. ¿Va a hacer Jennifer González, a su juicio, más de lo que ha hecho la administración actual de Pedro Pierluisi, o de alguna manera usted entiende que se va a mover en otra dirección? No necesariamente hablando del tema del estatus, quizás me refiero en términos generales de gobernabilidad. Sí, yo creo que le va a dar continuidad a las iniciativas que han estado funcionando, y ella, ¿verdad?, entrará con su plan de gobierno. Habrán ajustes en ciertas áreas, pero ciertamente viene preparada con una plataforma de gobierno completa para ejecutarla tan pronto tome posesión el 2 de enero del 2025. El día de hoy juramentó el nuevo presidente del Senado, y pronto lo estará haciendo también la Cámara de Representantes. El pueblo la eligió a ella, pero también eligió un Senado y una Cámara PNP en este caso, así que van a poder ejecutar el plan de gobierno completo en estos 4 años sin ningún tipo de entorpecimiento de parte de una legislatura controlada por otro partido. Un plan, licenciado, que incluye la salida de Luma, que es una de las, ¿verdad?, de las promesas que más valora el pueblo, ¿no?, de Jennifer González, porque el pueblo ya está prácticamente harto de la situación que ha ocurrido con Luma. Al margen de Luma, ¿cuáles entiende usted van a ser esas principales prioridades de Jennifer González y de la legislatura en mayoría de cara a el minuto después de que juramente? Pues mire, definitivamente la reconstrucción del sistema eléctrico, la estabilización de lo que es la red eléctrica y el servicio eléctrico a los puertorriqueños. Ella hizo eso, ¿verdad?, parte central de lo que fue su campaña. Yo creo que también acceso a tener vivienda asequible es algo importante como parte de esa plataforma. Ella ha hablado también de eliminar el impuesto al inventario, que es un impuesto que se cobra en Puerto Rico a ¿verdad?, empresas que tienen, por ejemplo, mercancía en almacenes, pues tienen que pagar un impuesto sobre eso, pero los municipios dependen de esos fondos. Pues cómo ella busca ingeniárselas para eliminar ese impuesto al inventario, pero al mismo tiempo poder continuar proveyéndole fondos a los municipios va a ser un reto grande, pero creo que eso está ahí. Y la reforma contributiva
que es algo que por muchos años ha sido injusto para los puertorriqueños y que ella quiere modificar. ¿Qué elecciones debe llevarse el Partido Popular Democrático? Veíamos ahí en pantalla a quien aspiró a la gobernación por esa insignia política, Jesús Manuel. ¿Qué elección se debe llevar este partido, a su juicio, licenciado? Mire, yo creo que el Partido Popular tiene muchas cosas similares con el PNP, y yo creo que esta elección nuevamente era entre aquellos que atesoran la ciudadanía americana, la unión permanente, y los que quieren romper con ella. En ese sentido, creo que el Partido Popular, habiendo llegado a un tercer lugar, tiene que empezar a pensar en que tiene que convertirse en un partido estadista, y un partido estadista demócrata, o quizás, ¿verdad?, de corte de centro, pero enfocado en que hay que resolver el tema del estatus. Y una vez tú quitas eso, los demás propuestas, pensamientos, ideologías en cuanto a cómo se debe de gobernar y cómo se deben de tener las leyes, hay mucha similitud entre el Partido Popular y el PNP. En 30 segundos se convierte Pablo José en la figura principal, en el rostro principal de cara al 2028 del Partido Popular, ¿o queda mucho tiempo todavía para pensar en eso? Yo creo que definitivamente es el funcionario de más alto rango que quedaría en ese partido. Fue electo, ¿verdad?, para representarnos en el Congreso por los próximos 4 años. De mi parte, yo presido el Partido Demócrata y sé que hay muchas áreas en las que vamos a poder colaborar. En cuanto al tema del estatus, pues está por verse, ¿verdad? Nosotros estamos enfocados en que necesitamos la igualdad plena, no a medio pocillo, como la plantean, ¿verdad?, las personas que todavía continúan apoyando el estatus territorial actual, pero eso es algo que se verá sobre la marcha, y estoy seguro que una vez él llegue allí y se dé cuenta de lo difícil que es mover legislación sin tener poder político, pues verá a lo mejor cambio de opinión y eventualmente decide que en efecto los puertorriqueños merecemos ese derecho al voto que es tan sagrado y tan fundamental. Licenciado Luis Dávila Perna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y mucho éxito en su placer. Dijo una vez Rigoberta Menchú que la democracia no es una meta que se pueda alcanzar para dedicarse después a otros objetivos. Es una condición que solo se puede mantener si todo ciudadano la defiende. Y ya el pueblo habló y eligió su futuro. Pero no solo es el trabajo del político, sino de todos nosotros mantener un buen país. Nuestro trabajo como medio de información apenas comienza, porque ahora nuestra misión será fiscalizar las promesas que le hicieron a usted como elector. Si no pudo sintonizar el programa desde un inicio y quiere retomar el diálogo, lo puede hacer fácilmente a través de las plataformas de Roku y de Apple TV, que son espacios siempre disponibles a toda hora del día. Será hasta el próximo domingo, con el favor de Dios. Próximo Noticiero Nacional. Tengan todos muy buenas tardes.